Saludos cordiales. Estamos acá dentro de esta hermosa iglesia, San José Esposo de la ciudad de Ubicuí. Una vez más recibimos la bendición de estar en este hermoso lugar lleno de recuerdos muy bonitos. Acá estamos dentro de un templo hermoso construido gracias a la fe del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, acompañado por las gentes humildes y de diferentes sectores sociales de la ciudad de Ubicuí y de las compañías cercanas. Y estamos acá para dar inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, la alegría de siempre y la gran bendición de Dios que nos permite seguir hablando acerca de su siervo, acerca de la vida del presbítero Julio César, que está en un proceso de canonización. Y nosotros, los paraguayos y la iglesia entera, abrigamos la esperanza de que prontamente tengamos un nuevo santo para la iglesia católica. Y estamos acá en compañía de muchas gentes, de los niños, estamos con la hermana, estamos con los miembros de la comunidad y vamos a dar inicio a este programa elevando esta oración a Dios para pedir por la pronta beatificación del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Acá tenemos la urna que contiene los restos del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Entonces, damos inicio a esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza, crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pedimos a Dios su bendición, a la Santísima Virgen María, que nos cubra con su manto celestial y nos acompañe en esta programación para que podamos difundir la palabra del Señor y también hacer presente su reino. Hermana, yo le voy a pasar el micrófono para que usted se presente y nos comente un poco acerca de las actividades que estás teniendo en Ubicuí. Veo acá que estás acompañada de unas hermosas niñas. Soy la hermana Priscila Quintana Yegros. Mi congregación es Hija de la Misericordia, de la Tercera Orden Regular de San Francisco. En el año 1941 había llegado la madre fundadora María de Jesús Crucificado Petkovich pidiendo que estaba en Argentina y el padre Julio César Duarte Ortellado estaba también en Argentina, entonces pidió a la madre fundadora para que pueda venir para la misión. Entonces ella gustosamente aceptó y por eso que nosotros estamos en esta ciudad de Ubicuí. Mi tarea los sábados es estar con los niños de la infancia misionera 1 hora y justamente hoy cambiamos nuestra hora porque solemos reunirnos a las 8 y es una sorpresa porque vinieron los niños, las niñas, pero los varones no están ninguno, pero son muy valientes porque a pesar del frío vinieron para que podamos rezar
Y solemos rezar por la pronta beatificación del Padre Julio en la escuela y también en todas partes que nos encontramos siempre rezamos su oración y para que prontamente pueda ser beatificado. Muy bien, gracias hermana. Muy encomiable la labor espiritual y social que están haciendo acá en Ubicuí. Conocemos de la historia de la llegada de ustedes que siempre motiva y siempre Dios es el que mueve los corazones y la voluntad de las personas. Sabemos de esa historia larga de cómo llegó acá la Madre Superiora con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, invitado justamente por el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado. Bueno, estamos también con la gente de la hermandad. Hace pocos días, concretamente el 28 de junio, se cerró la fase diocesana en la Catedral de Carapeguá, poniendo fin a este proceso de la causa del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Hortellado, cuyo objetivo ha sido la de recolectar todas las documentaciones, en fin, estudiar los actos heroicos y la fama de santidad del siervo de Dios. Y esa fase, gracias a Dios, se ha concluido y estamos esperando en este momento la remisión, el envío de esos documentos a Roma para que empiece la segunda fase, que es la fase romana. Estoy acá con la profesora Michela, una de los miembros de la hermandad, y vamos a pedir por la impresión de cómo se sienten en este momento después de este acto tan fundamental, cual fue el cierre de esta fase diocesana. Buenos días, doctor. Estamos realmente como hermandad local, yo diría que con un gran regocijo en el corazón y también con una gran esperanza. Una esperanza que se acrecienta después de casi 20 años de trabajo con la gente y de hacer conocer también la vida del Padre y cómo fue creciendo esa devoción hacia Él, porque tiene una vida demasiado inspiradora, una vida plena de luz, y nosotros estamos, como dije en un principio, con mucha esperanza de que pronto le veamos en los altares. Y ahora tenemos un gran desafío, un desafío enorme que pasa por devolver, diría yo, tanta siembra que él hizo en su momento durante su pastoral. Y estamos en una causa de una colecta nacional para responder un poco a la parte económica de lo que exige esta fase romana. Y estamos en eso y también estoy con mucha esperanza de que Ubicuí, como siempre, va a responder a este llamado que, como él siempre lo dijo, Ubicuí en vez de decía Orocuí. Tanto le amaba a nuestra comunidad, tanto amó a nuestra comunidad, y hoy nuestra comunidad yo sé que va a estar presente y va a decir, aquí estamos para él. Tengo esa esperanza. Así es, profesora, sí, pudieron construir acá 3 templos hermosísimos, acá en la zona de Paraguarí. Una esta, la de Ubicuí, otra en Buyapeú y otra en Quequegó, gracias a la fe del siervo de Dios, del presbítero Julio César, y el acompañamiento de toda la comunidad, un gran hospital también acá en Ubicuí, y tantas otras obras sociales que el padre Julio había encabezado y tuvo el acompañamiento de toda la comunidad. Nosotros no tenemos ninguna duda de que hoy nuevamente la comunidad del departamento de Paraguarí y de otras comunidades del país van a estar apoyando económicamente, porque tiene su costo llevar estos documentos y hacerle el seguimiento, tiene un costo económico, y en pantalla nosotros vamos a pasar
el número de cuenta de la diócesis de Carapeguá, en donde la gente puede hacer su donativo. Como se dice, donación es una cuestión voluntaria, no es una exigencia, pero si todos podemos colaborar con lo que podemos, un grano de arena es muy importante para que vayamos sumando y alcanzando el objetivo para cubrir los gastos de la segunda fase, que es la fase romana, que ya lo vamos a desarrollar muy lejos de nuestra patria, ya en Roma, en el Vaticano, como suelo decir ya en más de una ocasión, la espiritualidad del Padre Julio se va a trasladar hasta Roma próximamente, para que se conozca también en Roma su fama de santidad y sus actos heroicos. Entonces vamos a tener en pantalla este número de cuenta del banco para que todos podamos colaborar a esta noble causa de canonización del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Bueno, estamos acá también con la señora Mirta, que nos acompaña siempre en todos los viajes. Ella es de la hermandad de la Iglesia Santa María de la ciudad de Asunción. Entonces vamos a escuchar tu saludo, doña Mirta. Buenas, yo soy Mirta, soy la hermandad del Padre Julio de la parroquia Santa Teresa de Asunción. Buenos días. Muy bien, ahí vamos a ir pasando, vamos a pasarle el micrófono a la profesora Mirna, que es la coordinadora de la hermandad acá. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está el espíritu? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a la doctora Michela, muy buenos días a la doctora María Teresa, a la hermana y a las hermosas niñas que vienen a rezar por la pronta beatificación y a las queridas madres. Y estamos en eso, doctor, pidiendo día tras día por la pronta beatificación. Rezamos en forma personal, familiar, comunitaria y estamos teniendo varios compromisos. Tenemos pedidos de estampas, pedidos de visita, pedidos para entregar algunos aportes y en eso estamos, doctor. Gracias por venir. Muy bien, realmente en estos últimos tiempos creció mucho la popularidad del siervo de Dios, profesora. Muchísima gente, muchos testimonios de sanaciones, de gracias y favores que estamos recibiendo, y nosotros cada vez estamos más impresionados porque en la misa esta última del 4 de julio se me acercó una señora y me dijo: queremos dar un testimonio de sanación en Ñemby. Ayer el padre Cabañas me llamó desde Capiatá y me dijo: acá hay una señora de 99 años que le conoció al padre Julio en Capiatá, en el departamento central. Por favor, venía acá con el equipo para hablar con esta señora. Bueno, y así estamos. Hoy vamos a estar hablando también acá en Ubicuí con otra gente que nos van a dar testimonio también de sanación. Y cada vez le sentimos al padre Julio más actual, sigue tan presente espiritualmente en medio de nosotros. Yo siempre digo, siempre él está preocupado especialmente por la gente más pobre. No se desconectó, aún estando en el cielo, no se desconectó de nadie en la tierra. Así mismo, doctor. Hasta ahora, como dice la gente, el padre Julio César nació santo. Y estamos con ese lema. Tenemos tantos testimonios que le conocieron y tenemos personas, doctor, y a los presentes que acompañó también la venida en 1962, los restos de Cazapá a Ubicuí. Así es. Bueno, ahí le tenemos a la doctora a tu lado. Ella nos va a dar su nombre, nos va a contar un poco su experiencia, y me dijo también que tenía un monólogo. Entonces vamos a escucharlo. Si podés presentarte, por favor. Sí. Buenos días, programa Camino de Santidad. Orgullo estar aquí. Buenos días, doctor Luis, a la doctora Michela, una gran mujer emprendedora de Ubicuí, mi compañera amiga que me invitó hoy, la profesora Mirna, y a todos los que estamos aquí presentes.
Mi nombre es María Teresa Mesa. Yo soy docente y realmente a la tarde tengo catequesis con 30 jóvenes confirmandos. Desde el año pasado estoy trabajando con jóvenes y también en algunas ocasiones en los colegios, ¿verdad? Apoyando algunas cosas, como soy profesora un poco de teatro y me gusta hacer algo también con los niños y con los jóvenes. La razón por la que no puedo asistir asiduamente a veces a estos encuentros es que tengo un padre de 86 años que justo sábado de mañana es mi turno acompañarlo. Entonces estoy muy honrada de estar aquí y quiero rescatar un poco algunas cositas, ¿verdad?, que a mí me llenan mucho, ¿verdad?, de la vida del Padre Julio. Hace 20 años también y más seguro, cuando que empezamos con las compañeras este sueño, ¿verdad? De hecho, el Padre Julio nació santo, como dijo acá la compañera, ¿verdad? Y rescato un poco cuando el padre, la última vez que vino el padre Carlos Ey, unas palabras que a mí me tocó, porque yo soy del campo, yo viví 24 años en medio de la chacra y amo entrañablemente el campo. Y eso es algo que comulgo con este santo, porque el padre Carlos Ey dijo acá, voy a repetir una frase, la última vez que vino dijo que decía el padre Julio, le decía a los agricultores, cuando ustedes en guaraní pe angandaikatuiro sape ante peyula tu paope peñemi tunte queñandebe anico faltate en una. Eso es fuerte. Para mí es un evangelio muy lindo porque es algo que el Padre Julio sobrepasa un poco aquello que es la verdad que dice el Papa León XIV, antes somos humanos que cristianos. Y eso él reivindicaba mucho. Y mucha gente que en estos días también conversando con esta ocasión de la fiesta del 4 de julio, me decían, mi padre le conoció al Padre Julio y el Padre Julio le enseñaba a ellos a hacer a los laicos, algo que en el libro también menciona. Mi padre era conferenciante, él les formaba a la gente y ellos iban a dar la conferencia. Ese punto rescato de cómo empoderaba a la gente a ser alguien, a poder ser, a dar algo. Y lo otro que me llena antes de ir al monólogo, porque aquí, ¿verdad?, sabemos que me llega un poco también muy fuerte es de sus cartas. Porque las cartas son géneros literarios de antes y de ahora. Si bien ahora nos comunicamos ya de otra manera por la tecnología, ¿verdad?, no va a pasar nunca de moda, porque es un género importante que nos ayuda a ser más empático, nos ayuda a visualizar mejor las cosas, nos ayuda a ver más allá. Entonces, el Padre Julio, como mencionó el doctor, no trabajó solo en Ubucuy, trabajó en 3 distritos, donde estuvimos también con las compañeras, ¿verdad?, trabajando en Buyapeú, rescatando también lo que ahí conformamos una biblioteca comunitaria con la profesora Eladia, mirando también lo que era el Padre Julio, ¿verdad?, de querer. Él vivía más en el anonimato que querer mostrarse, pero quería que la gente viva mejor, que la dignidad sea la compañera. Entonces yo rescato un poco estas cartas como algo que voy sacando, que la compañera Michela ya extrajo una parte y voy buscando más para compartir con los jóvenes, no para mostrar que yo puedo aprender, sino para hacer que estas palabras que él ha pronunciado hace mucho tiempo sigue teniendo tanta actualidad en este momento. Porque aborda problemática, por ejemplo, de la necesidad de formarse uno, de amar la paz, de ser más pacífico, de sacar la guerra, de amar el campo, de amar la educación, de poner en primer lugar la salud, cosas que son tan presentes en nuestras vidas aquí y en todas partes. Y de hecho, reivindicar eso de que la comida primero debe haber en la casa y luego otro lado. Eso yo también rescato de él, de que las familias tengan un poder adquisitivo de vida en las zonas rurales y vivan bien. Entonces quisiera compartir brevemente, ¿verdad? Y me voy a parar, no sé si... Sí, adelante, profesora. Y voy a empezar un poco, ¿verdad?, por el primer apartado que dice así, él pues a los 14 años y medio ya salió, creo, de Casa Pa para Asunción, y a los 21 años, imagínese, para Europa, que es viejo mundo, se le llama, ¿verdad? Entonces decía así,
duro y penoso ha sido para mí abandonar la patria y la familia. ¿Por qué lo hice? ¿Buscando placeres más allá de los mares? No. ¿Buscando riqueza? Tampoco. ¿Honores? No. Mi único fin es perseguir la ciencia y nutrir mi espíritu con los conocimientos y la cultura del viejo mundo, para luego transportar esta ciencia a mi país, a mis hermanos del Paraguay, a quien yo deseo bienestar y progreso, y sobre todo conocimiento de sí mismo, de su propio ser y de su futuro destino. Yo no seré rico, tengo un odio mortal al oro, pero lo poco que tengo será para mis hermanos. Partiré mi pan, cortaré mi vestido, es más, moriré de hambre, me quedaré sin manta. Si uno de ellos vive en la indigencia, les daré la vida, les daré el alma, la vida que nunca termina. La guerra, he dicho, con pena en mi alma y temblor en mis manos, la guerra ya no vendrá. Mi pobre país ha sufrido tanto, hasta el instante que ha sucumbido el último soldado en Cerro Corá. Y el nombre de esta patria sublime quedó escrito sobre la inmensidad sobre ella. Era el Paraguay. Y ahora son dos inmensidades, la inmensidad de los cielos y la inmensidad de un país sobre la tierra. La guerra ya no vendrá. No necesitamos ya recoger laureles y victorias en el campo de batalla. Lo tenemos demasiado. El Dios de la paz vendrá sobre el Paraguay y velará sobre este país para que no corra más sangre entre dos hermanos paraguayos y bolivianos. Sí, yo te ofrezco, mi Dios, antes que la guerra, mi vida en holocausto. Oh Dios de la paz y del amor, enséñanos a ser más bueno, enséñanos a ser más pacífico, enséñanos a amarte más. Aléjanos la guerra de nuestras fronteras. Los principios de la guerra nunca puede ser halagüeño ni patriótico. El fomento del progreso en el campo, de la ayuda a la clase pobre, el socorro a los combatientes, todas esas cosas son muy buenas, pero deberían haberse hecho mucho antes. Pedro, mi hermano, si algo quiero pedirte es una cosa, y quiero que guarde en tu corazón como una palabra sagrada. Jamás te acerque a un enfermo por lo que te puede darte. Nunca tu bisturí busque el oro en el organismo humano. Y por último te pido, por los pobres y los miserables, haz todo el bien que pueda para ellos. Y si tiene uno a estos infelices delante tuyo, acuérdate de mí. Haz por ello, que sea tu hermanito Julio uno de ellos. Dios te pagará con el oro que nunca termina, con la vida que nunca termina. Hemos asistido a un acontecimiento nación, del por qué un hospital como un monumento puede ser un templo donde se curan las llagas de la humanidad y se comporta el organismo humano, como la iglesia, templo como se restaña el alma y se recupera el humanismo. Templo a Dios es uno, templo de Dios es otro, porque ahí donde está el dolor está Dios. Ahí donde padece el hombre, padece Dios. La raza paraguaya se ha degenerado tanto. Han
bajados notablemente sus fuerzas biológicas a causa de la miseria y los vicios. Somos pobres, somos viciosos y abandonados al azar. Este país necesita mejor sustentación, necesita producir más. Y para producir más necesitamos reparar nuestras fuerzas y nuestra salud. Obra de educación, obra de salud, obra de moral, obra de higiene. Nuestro país Paraguay es eminentemente agrícola y necesita de todas sus instituciones, de su iglesia, de sus ejércitos, de sus hospitales, de las escuelas, de los corazones, de todos, para solucionar un problema difícil y fácil a la vez, el de la agricultura. Este país produce todo y nada produce. ¡Qué contradicción, hermanos! Pero este asunto no es solo del gobierno, todos juntos debemos resolver. La enseñanza escolar en el campo debe ser eminentemente agraria. Se le enseña a los pobres niños a leer y a escribir sin enseñarle al mismo tiempo a cultivar esta hermosa tierra paraguaya. Es un crimen enseñarle a los niños a llevar un diccionario bajo el brazo, pero el pobre no sabe lo que es cultivar una papa y un repollo. Es un crimen esperar que los niños en el campo aprendan con desnudez y con hambre. Grande Padre Julio. Muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a cerrar este primer bloque. Contentísimo de compartir esta experiencia con la hermana, con los miembros de la comunidad, con estas niñas súper valientes que vencieron al frío, a levantarse tempranito y compartir hoy acá dentro de la iglesia San José de Ibicuí. Bueno, vamos a volver en un instante más, hacemos un corte brevísimo. Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está
a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe'e, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Duarte, Ortelladores, Cobé, Ñanderu, se oyero viaba, Peomema, Esaitua, Guapu, Apabe, Imita, Guibe, Amoca, Azapape. Muy bien, seguimos nuestra recorrida por la ciudad de Ibecuí, acá en compañía de la Hermandad. Muy contento, tenemos un lindo día en Ibecuí, tiempo poná. A ver, un ajeno yo, ña Petrona Roga, Petrona Jiménez, viuda de Flores. Bueno, ¿vais a ña Petrona? ¿En Andupunaba? En Andupunaba. ¿Vos años de Petrona? 91. ¿De pico Ibecuí hoy? Ibecuí, compañía de Punta. Nacida. Nacido. ¿Vos una familia, una Petrona? 5. 5 de familia. Sí. ¿Vos cuñare? Este indio y la cuñare. Este mano que mi siete. Mi siete. Otro mano de cuquete. Adelanto. De cuña caraima. Sí. Vos apoyo, pues, ¿dónde? ¿Han nieto? ¿Eres como una partida, seguro? Estamos ya con tapademos, ¿verdad? Bisnieta, esta vez llamar con la nieto. Esta vez la bisnieto, la nieto. Pues eso y va por la familia, ¿no? Vamos, ¿y muy bien. Bueno, Orero Correa, y Regina, lo visitaña Petrona. Si ya lo visitamos una vez, ya por un año atrás, han ayudado por andar de la Petrona y con Baisico, ahí sí, hoy me y guapa imbarete. Bueno, ahora visitar a la gente antigua, ya Mongorreya y Cojina, Pa y Julio Herrera. Tengo preco conocimiento, algunos directos, otros a través de los padres, de los abuelos. ¿Allá va? Pues ahí tengo que ser muy vamos ese. ¿Me mandó a más? Muy apuna. Nada, yo creo que la entera y temba, eres el muy pero la ojo no guarde, mira de punta, pero es muy apuna ese. ¿Sabes? Con 10 años la mandó un guarde. Ah, ya. Sí, correcto. Juana, mi hija, le punta. Pues ya, Juana, la velada, velada ya con más. Velada, sí. Han ido mujer a teatro. Sí. Pero velada, además. Ahora, Hanna, la oruecuera, otro lado, está. La gente, la miela y. Estaban a la gente, se suera droga, pero cuaca, acuerda la religiosa, sí, yo y la hermana.
Pero la me la semana. Acá. No, le estoy metiendo en Pero no, mira. entender, se me entiende. Usted es solterona, me mete religiosa, me mete. Mira, mi hermano cuera. Pepe la pa, yo comía cuera, pues yo seguí la doctrina, de los tiempos, mira, se me entusiasma, Pepe Juana le pa y Duarte. Sí. Juana la quiebre la cocina, mija. Una vez ya con las esferas, yo y nada, hija. Oh, hay muy tibio, la hora con invitaciones. Creo que años hijo. Sí. Güey, que es otra para las esferas, hija. Oye, que la cocina. Va, cocinar, no que supe. Sí. Ya pues yo para, isso vai quando essa saia, eu hang ao pé com ela, o sei ainda que isso. Não é que tu já tá, o Pepe, meu. A Juana, o Pepe já por missa, já por primeira comunhão. Ao correr na vecino, ao visitar as tigres. Isso tá na la ya por la velada, la hombre a la fondo la tupa ahora. Ahora que tú lo yo y tare lo yo la tupa ahora. De pico gruye, pela y tal la tupa ahora. Esa can pesa mil pero la mitad. El chinante lo chupara. Ahora me coronan valorita. A la carreta agua que tú la güey mía y coronamba. Pesa. A la Itaú, Urueña, hay pico no güey, con la apeteao. Đây bài bố phèn số bình thường. Apeteao, porque muy apretado y liamos y naca, y por donde golpearla. A Pepe muy la yaca la Itaú mía, pues, si no donde golpear la naca. La carreta, pues ya lo hacen. Carreta, ve. Ahí está. Al manco la oreo trinante lo seguiste, pues pecore. Cada un vero juana. La tupao. La y punta ahí. Y punta ahí. Haro que la tupao, pero de boiro con la misa. Camino con pero seguí la ya con una primera comunión. De pico primera comunión, reyapó país Julio ni. Sí. Vendí ya por la punta, pero ya por la primera comunión resuelve la droga. O Pepe la joda. Ya por misa, mande. Pepe le posada. Cueran con la que prepara para ahora copa hoy una persona sobre cama tu para yo con mara. Ande coge sube con mara pico pero así con ese ropa que me aplicar ya que era y sube. Dice que hay que sencillo. Sencillo lo veis. Qué bien. A correr la vecino le ha oye pues a ti la cosa esa oye la diemos ella a unió entera tu pana y fondona esa man a la ticumanta diemos en que pues diemos sí temo la pues mi mala se me va a ser mala de que punta ahora yo pana ahora esta escuela cagua. De madrugada mandé misa primero año pues no me han corrido y me empamada. Pero para misa que tú jaro disparar la como ya con la rillería. Ahora coira. Bueno, pues hay otros centavos la me ha hecho pero ya por la rillería. Se llamó Tomio. Para la misa que tú jaro con paitero veruleta. Sí, pero la ladrillo. Ladrillo. Sí, la tupaona. Pues pues ¿ves que tú no puedes notar tu pao? Ya pues, por ejemplo, una semana o una pequeña compañía. O pues que la gente le voy a mala cimientona. O huele copado de cocinera. Otra semana o llegó otra compañía. O pues no me hacen esa minduda. Hay que la gente lo va a poner. Sí, el manco. Entero. A visitar a las ciudades. La setillón que tenía la semana su hermano. A pegar una limpiar y la carreta nunca. Caballo ensillado. Caballo ensillado. A las ciudades. Ojo, a visitar. No me acuerdo por moto ni camión bien que la.
Ocare. Caballuja carreta. Caballuja carreta. Sí. Upesa vaca. Qué bien. Antes pionne se yepei la velada peña Petrona. Najani. Se yepei. Bueno, estamos acá compartiendo una rica historia. La historia del Padre Julio, donde seguimos recogiendo los testimonios de generosidad del país, de la entrega a la gente, su sencillez. Oye, hay Ucacuala, Padre Julio, la gente cuera, ¿ve? Pasare. Oye, hay Ucacuala, la gente cuera. Cacua. Ñamale tarega. Y bueno, tarega. Coja. Oja, juran por Moria Jupe. Ay, jura por Cuando yo visita, coja la. Moria Juroga. A la. Y un poco que sube la gente. Eso tan natural. Sotana. ¿Va color y sotana? Negro. Negro, sotana, Sí. hay pucula y sotana. O visitar las ciudades, o visitar esta. Y pucula y sotana, pero... Es posible. O tiru. O tururila y sotana. Pesa. No pesa con la paipera. Ay, más pesa, cierto. Bueno, acá doña Petrona nos está describiendo cómo era el Padre Julio, cómo era su sotana, cómo era un padre muy bondadoso y que le quería mucho a los pobres, le visitaba mucho a los enfermos. Y bueno, acá hemos escuchado un poco la opinión acá de las hermandades a raíz de esta experiencia y de esa historia que estamos escuchando, profesora, vos que sos acá de Ibicuí también. Muy buenas tardes, doña Petrona. Gracias por recibir y ponaite coremon be uva ore vejina ojalá ningola ore familia seguí Pepa y Julio Huella. Ayepa y Pona, sí, porque en su momento, en su época, se empezó la construcción de la parroquia San José de Ibicuí. Te voy a encargar de invitar a la gente y acompañar a la gente, o güeru, después de la misa. Jaumiango tuishamba ejina la cabeza voy oñe puno líder. Ñandeko anga corresponde ñandebe ya cuidar la ñande parroquia San José de Ibicuí. ¿Cómo vamos a cuidar? Rezando, invitando a la gente, imitar al Padre Julio, alguna que otras cosas que él hacía y catuco angañande yayapo. Mucho por la experiencia acá de doña Mirta, que viene de Asunción. Sí, yo soy de la hermandad del Padre Julio, de la parroquia Santa María. Vengo, le acompaño acá al doctor, acá al GAM. Y acá las compañeras también de la hermandad de distintas partes, ¿verdad? Y es un honor estar representando a esto y al Padre Julio. Hasta llegar al altar, yo sé que muy pronto va a ser eso. Y acá la señora también, que es de la hermandad acá de Ibicuí, ¿no? Doña Benita, ese doña Benita. Doña Benita, tengo hombre, usted doña Benita, tu chiste, doña Benita, ahora mongarú este día. Oye, pobre de Tiriguazú, Boris. Bueno, Dios se lo pague, doña Benita. Igualmente, gracias. Yo voy a compartir. Abuelita la peyu popun ini popun ibeta vejina porque con la ñamba potajina. Pues ima que tú vamos a echar hoyo doña Benita. No. Impona itere. Va ese va ibe beñando y doña Benita coñande Padre Julio, esa peñandula y santidad, esa va pesajina. Haro emocionaba tengo hina porque coco de cara pe guapo y correr de encuentro llevar a cama pe documento uperillero gusta oro emociona paite ro apaite te aisha oyore la ya un 20 más hola y
santificación. Upecha la ñañanduina. Maena oñe beatificar a estas o la santificación. Pecha la y procesos, pecha la vez pasada, hombre, usted que Monseñor Omar, os explicáis, Navi. Cuando siervo de Dios, oye, embotir ya sube la investigación, la estudio, con AP Paraguay en relación a la GECOBE. Entonces, oye, yo la GECOBE y por Amaite, oye, en Guatepala y Guatiacuera, la acción como sacerdote, oye, estudiar con AVE, hoy aprobado. Entonces, con Ángeles y padre Monseñor Omar, vea, tú la vez pasada, cuando llegó acá está el documento, Roma, ve. Bueno, Jape Roma, ve, oye, estudiar, llegita con Guatiacuera, Regina. Oye, revisar, llegita. Sí. Bueno, oye, aprobado, ve, Roma, ve. Oye, me he sube otro grado ya, sube. De siervo de Dios o hasta venerable, ve. Venerable, ve. Ahora, a partir de venerable, hoy cuando la venerable, no hay que tener la milagro, y Monseñor la vez pasada, güey. Sí. Pecuateando, oye, revisara, hoy por ambas, hoy como la venerable, sube. How perire o la beato. Upean, allí que tema la milagro. Pero, Getaña Benita, vigina la curación, hoy coma, vigina, y gatuma, peapa, muy vigina, hoy más la milagro, lleva. Exactamente. Hoy mi mieteja, hoy vieta vejina, porque ya se han ella para la. Y ya puedo, o llevarle la gente, o ya puedo la milagro. Sí. Están boriajurema, hacerema, o manorie, para Julio doña atende. Pues ya te. Pero la importante la. Ya y cuando mi aña en tu cabeza y la gente ve. Sí. Es importante, pea, porque siempre oí ñande quiere. Lo mismo estamos, por más que físicamente de pori, hay hasta bien, ñande te paitela y gente cuerare. Sí, para la ya llevarle a ese. Sí. Ya tomamos esa la, o esa caja, ñande la milagro a esa. Llamo a mí puede ver, imagínalo. Llamo puede ver, pecheite. Bueno, ya llamo que también a ver. Arminia. Buenas tardes, entero de té. Agua tengo peyu agora ore visitar. Vengo un bui peyu. Orengo se puede ore treila por echar. Ya esa la país Julio está milagro, ma ya apoya por su intercesión. Sí. Al Señor Dios. Tango en las así o llevarle a ese se está más en duave y upeba. Ya y cuapa y tema voy la milagro o meja. A esa pa y tema se aveija, a se tu acuera en más y me indo a poner interés se. Ojo pam ha cuera ve. A se me bucuera no apoyan ando topele y trabajo na o llevurían la intercesión pa y Julio. Areco 4 la cuimba. Y Ana mamando otro paquete con el trabajo, ahora estudiamos con la rotullana, hija, lo terminaron de universidad, a las estamos nos escala trabajando otro país. Hoy Barbie queremos saber el currículum. Ay, Ana sube para pedir país Julio intercesiones. Pero para la pende trabajo, Ana sube para. Hape un poco tiempo cuando gracia un mes y se mamá topamos ese trabajo, Ana dice, pende se me. Con interés trabajo, Ana ya topamos mamá dice. A mi otro pesa, ¿ve? No fuera ahí está día hasta meses la otro pan hay que le trabajo na. A peare la país Julio intercesión y milagro la país Julio. Por su intercesión gente y tren va a conseguir la salud, estudio, trabajo. A meter gracia país Julio. Pesa gocelan más. Gracias por todo. Y por ahí te ore la agradecer a verme. Gracias a la hermandad y porque tengo la hora recibía, hora tratar por ahí tres hijas, hora mongorrea y la gente cuidado que pica todo esa rojendú ahí la testimonio de la gente. Sí. Agradecer PM. Realmente la país Julio no aprenderé ya y este hoy. Ahora ya me va a la ayuda.
una interés y abrazo, espíritu, sanación. Hetamba, esta bemba, se da igual paya. Porque los endula, la gente fuera, le pesa la imagen la etapa monguera, esta ya oyerurea la gracia, a ver, etapa, a ver, se ve esta interés, me la gracia. Hasta seroga, y catujera, para boca, pues agüere cola seroga. Cuál hay por ahí te vea, cuál hay más. Porque hoy me campo, veja la campo, pendecatio, la hora me puro la escuela. Sí. Y por ahí en la tapé, pero donde por ahí la vehículo. A la pueblo pecoro y miramos apeteo en la escuela, pues. Apeo tuya paz y cuay. Apeale gracias, me hago ese ave y país Julio. Vengo país Julio César Eduardo Ortellado. Taitereipa me abre la milagro. Gracias por todos. Muy bien. Bueno, estamos acá justamente viviendo estas hermosas experiencias, conociendo historias de bendiciones, porque estas son historias de bendiciones realmente, que tanta familia está recibiendo acá en Ibicuí y en muchos otros lugares también. El Padre Julio tiene muchos devotos, no solamente en Ibicuí, también en Buyapeú, en Quiquio, por todos lados. Acá doña Petrona nos dijo que ella era de Ibicuí Punta, está la gente de Cordillerita, Cerro Paú, Paso Pared, San José, profesora Mina, ¿de mandar un poco? Sí, de distintos lugares. Ya nos imagina Isla Paume, donde se empezó la construcción del oratorio con la ayuda del Padre Julio. Te voy a escuela Itau, vaya Emma Oija, Peicatu Yereco en Pereiracue, el oratorio San Miguel. Después tenemos en Cordillerita el santo patrono sagrado de Jesús, pero lo bueno es que en todas las capillas, oratorios y en todas las comunidades están rezando la oración por la pronta beatificación. Muy bien, bueno, vamos a cerrar este programa acá desde Ibicuí. Vamos a hacer la oración al Padre Julio. Agradecerle al Padre Julio porque él siempre nos ayuda, porque todas estas programaciones también hacemos para hacer conocer su nombre y pedimos siempre su ayuda. Y gracias a él, a sus ruegos, el Señor siempre nos bendice y también podemos, en medio de todas nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros pecados también, Dios nos da una oportunidad para hablar de su reino, exponiendo la vida santa de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y hoy queremos que el pueblo paraguayo conozca la santidad del siervo de Dios, del Padre Julio César, y que imitemos ese gran corazón que él ha tenido y esa gran bendición que nos sigue brindando Dios a través de sus ruegos, y para que imitemos su ejemplo, su caridad, su sencillez, su amor por los pobres, por los más olvidados, por los más necesitados, porque el Padre Julio fue eso, fue presencia, fue amor, fue entrega, fue ocupación, no solamente preocupación, sino él se ocupaba de los pobres, se ocupaba de su comunidad, construyendo iglesias para la salud espiritual, para la salvación de las almas. Lo más importante de sus obras fueron las iglesias. Y también no se olvidó de la salud del cuerpo, porque construyó también hospitales. Acá en Ibicuí construyó un gran hospital, hermoso hospital, porque él también se preocupaba mucho por la salud de las personas. Y hoy está próximo a ser reconocido como santo oficialmente por la Iglesia Católica, y va a ser una alegría para nosotros y una conquista más de riqueza
para todos los cristianos, porque cada persona, cada ser humano, cada hijo de Dios, luchador que alcanza la santidad, también debe ser para nosotros una motivación. Tiene que ser para nosotros también una esperanza para buscar esa santidad a la cual estamos llamados todos. Bueno, continuamos acá recorriendo por Ibicuí y estamos acá frente al mural. Acá la profesora Mirna nos va explicando un poquitito el mural que hace relación con la vida del padre Julio César Duarte Ortellado. Sí, así mismo, doctor, tenemos un mural donde narra paso por paso la vida del padre Julio. Sí. Tenemos... Vamos a empezar por el esto que es, profesor. Así mismo, doctor. Cuando se iba los domingos para escuchar atentamente la homilía del sacerdote. Él era monaguillo infaltable. Luego se iba en su casa y usaba el barril y el sobre todo de su papá para actuar como un sacerdote con los niños de su edad. Muy bien, qué lindo, ¿eh? O sea, de niño él ya estaba decidido a ser sacerdote. Así mismo, doctor. Qué bien. Y acá después tenemos, creo que esta es la ordenación sacerdotal. Sí, acá tenemos al padre Julio César Duarte Ortellado cuando fue ordenado por el Papa Pío XI en Roma el 27 de octubre de 1929. Muy bien, bueno, acá después el padre volvió de Roma. Así mismo, volvió. Acá tenemos, creo que volvió a bordo de esta cañonera. De la cañonera Humaitá. Cañonero Humaitá. Así mismo que él hizo la previa bendición antes de salida de Roma. Sí, y dice que acá de regreso le agarró una tempestad tremenda en alta mar. En alta mar, y gracias a sus oraciones que se salvó de ese mal. Así. Una linda historia realmente. Bueno, y seguimos acá. Yo veo acá tenemos a unas señoras, parece que traen piedras sobre la cabeza, parece, profesora. Sí, así mismo, doctor. Las señoras, señores que traían sobre la cabeza la materia prima, que son las piedras, para la construcción de la parroquia San José de Ibicuí. ¿Y esa que está ahí es la parroquia? Ahí tenemos la parroquia. Muy lindo. Así mismo, doctor. Y acá tenemos al país, creo que con algunas familias. Con algunas familias donde visitaba a personas de diferentes niveles, doctor. A los pobres, a los enfermos, a los pudientes. Qué bien, bueno, y acá hay el país con una señora anciana se ve. Sí, esa parte donde la abuelita de Cordillerita, que tenía tanto miedo a la muerte y pidió la visita del padre. Tal es así que el padre se acercó y le dijo a la abuela que tenía tanto miedo y el padre respondió: no temas a la muerte, yo también voy a morir dentro de 3 años. Y así ocurrió. Así es, bueno. Y acá le tenemos al país Julio César con la Eucaristía. Por eso es declarado apóstol de la Eucaristía, porque se pasaba horas y horas delante del Santísimo arrodillado. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a ir mirando este mural, profesor. Hay muchas cosas acá. Acá le encontramos una hermana, una religiosa. Así mismo, el padre Julio se preocupó por la gente, vio la necesidad que acá en Ibicuí teníamos que contar con una religiosa, y se fue hasta Buenos Aires y se encontró con la hermana María Pekovic en 1941. La hermana Pekovic aceptó con gusto, vinieron de Buenos Aires, llegaron a Asunción hasta Carapeguá, luego tomaron como transporte la carreta campesina.
Qué bien. Ahora es importante recalcar, profesora, que la hermana actualmente es beata, María de Jesús crucificado. Así mismo, es declarada beata y se está esperando la santificación. Muy bien. Acá arriba, profesora, vemos una carreta y creo que el Cerro San José el que está allá. Tenemos la carreta, los bueyes y el famoso Cerro San José, que tiene su rica historia, que tenía problemas de sonido, trueno, espantoso, y luego la gente se acercaron, contaron al padre Julio, y él inmediatamente mandó a preparar una cruz, y él mismo llevó y llegó hasta la cima del cerro, que hasta ahora mantenemos la cruz San José. Muy bien, vamos a ir mirando acá este hermoso mural. Acá le vemos al país sobre un caballo, ¿eh? Sí. Ahí tenemos un país sobre el caballo. Ahí tenemos al padre Julio César. Su medio de transporte era el caballo y se iba no solamente en las comunidades, también en los distritos de Quicló y Muyapeg. Y ahí yo creo que esa es la cúpula de la Basílica de San Pedro, el que está ahí al lado de la figura del Papa. Así mismo donde fue ordenado, y al día siguiente celebró su primera misa sobre la tumba del San Pedro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá, profesora, vemos unas carretas y la figura de un ángel. Tenemos carretas y también caballos. Seguramente cuando se trasladó los restos del padre Julio de Ibicuí a Caazapá. A Caazapá, exactamente. Bueno, y vamos a mirar un poco qué es lo que hizo este hermoso mural. Acá dice Jorge Aguirre Soto, julio del 2024. Nuestro artista entonces es don Jorge Aguirre Soto, el que confeccionó este hermoso mural. Así mismo, doctor, el profesor de artes visuales, y ahí tiene su número para cualquier consulta. Es un excelente profesor. Se nota. Se nota, doctor, sí. Hermosa Así obra. mismo hay que hablar con él para que nuestros jóvenes puedan aprender también. Muy bien, excelente. Aprender y valorar el trabajo. Muy bien, bueno, vamos a cerrar nuestro programa. Hermoso programa, mejor que este imposible. Disfrutamos ahí con la hermandad de Ibicuí, nosotros que vinimos de Asunción y llevamos testimonios muy hermosos. Damos gracias a Dios, al Padre Julio, a la Santísima Virgen María, que siempre nos acompaña y nos cubre con su manto celestial. Si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.